Hola, Karina. Hola, ¿Cómo maestra Gina, estamos, amiga. amigos? Pues nuevamente estamos acá con ustedes compartiéndoles. Ya saben, les recordamos que la doctora Karina y una servidora estamos especializadas en el acoso psicológico doméstico, que es conocido como uno de los más grandes problemas que hay en el entorno intrafamiliar y que se conoce poco, que es la psicopatía integrada. Por otro lado, disculpen que por acá me han estado llamando, entonces, bueno, esta interrupción fue una pausa, pero continúo diciéndoles que hoy nos toca hablar de algo muy importante, que también es acoso y es el mobbing, conocido también como el acoso laboral. Y en este entorno del acoso laboral, yo pues le voy a hacer algunas preguntas a la doctora Karina porque ella más de cerca ha estado trabajando en este sentido y tiene pues nociones porque ha estado en empresas y bueno, pues ha atendido también en consulta. Y quiero decirles de entrada que el mobbing, bueno, pues es un acoso también, así como en el hogar se da y en las escuelas también como el bullying, pero bueno, la característica que tienen es que es una repetición constante, no es un conflicto puntual como se considera a veces, un conflicto puntual y ya, no, es una conducta que repetida en el tiempo genera un hostigamiento, tiene que ver con una frecuencia, tiene que ver con una duración y tiene que ver con una indefensión de la víctima. Así que con este comentario te dejo, Cari, para que nos cuentes para ti qué significa y cómo ha repercutido en tu vida el tema del mobbing. Muchas gracias, mi amiga. Claro que sí, mira, estamos justo hablando de un tema donde el título lo dice, del abuso al poder, ¿sí? Donde estamos con este tema tratando de romper el trance mimético de la culpa para la víctima que lo ha sufrido. Y hay que liberarnos de ese maltrato laboral, hay que liderar nuestra vida, tomar el control. Pero para eso hay que cuestionarnos, hacernos algunas preguntas que nos van a ir llevando a esto. Y unas de ellas serían si has sentido que tu jefe te apaga, te humilla o te manipula sutilmente. ¿Has dudado de ti mismo o de ti misma, aunque sabes que das lo mejor de ti? Empiezas a cometer errores que antes con actividades muy rápidas podías desarrollar de manera efectiva y eficiente, y ahora has visto que ha mermado esa capacidad, esa calidad con la que tú estás entregando tu trabajo. Y entonces traemos todo un sistema malévico, malvado, maquiavélico, demoníaco, donde gente que está en los trabajos, en las organizaciones, está volviendo a las organizaciones tóxicas. Y si aquí falta involucramiento de los inversionistas y de los directivos generales para cuidar y respaldar el trabajo de las personas a sí mismo, y por ende la principal vía de cuidado es el humano, entonces nos vamos a encontrar que estas personas van a estar ahí en esos puestos de trabajo que van escalando en un momento de mentira, de astucia, de oportunismo, para ir haciendo a un lado a la gente que sí está dando el resultado. Y entonces ellos, pues pueden ser los jefes, pueden ser los compañeros, pueden ser inclusive los subordinados, quienes se hazañan para destruir la imagen de una persona. Ahora bien, una de las características que vemos en el mobbing, lo que es el maltrato o violencia laboral, es que desafortunadamente se normaliza ese maltrato e inclusive se cree que el maltrato está. Estamos viendo aquí que hay una interferencia, Cari, no sé si te estás dando cuenta que está el internet inestable, te estoy viendo como cortada. A ver, ahí yo me veo bien, yo sí los escucho bien. Hola. Continúa, sí, sí, es que Ah, se te está cortando mucho la voz.
Ok, retomo. Entonces, estas personas que se van colocando dentro de las organizaciones van generando ambientes tóxicos, donde la hipocresía, donde el tirar, el burlarse, el humillar a cierto candidato que va a ser usado como un chivo expiatorio, quien va a ser sacrificado para que todo el resto se una y quede bien. Y esto me recuerda mucho para cuando ustedes lo recordarán, la preparación de antes de que llevaran a Jesucristo a la cruz, justo lo empiezan a digamos que a aislar, y le empiezan a levantar falsos, toda la gente se une para estar en contra de él y justo cuando sucede que él es sacrificado, bueno, pues ahí nos damos cuenta que pues en esos entonces, desde esos tiempos, esas historias reales, hemos visto en diferentes culturas y sociedades que eligen a una persona víctima para matarla y en este caso laboral serían para despedirla. Ahora bien, el mobbing, que bien decías, es el asedio, el acoso y acorralar en grupo. Es un término inglés científico sueco de Heinz Lehmann de 1980, o sea, es cuando yo nací, o sea, tenemos 45 años con esto. No es mucho y se conoce muy poco dentro de las organizaciones. Desde mi propia experiencia laboral, que han sido más de 25 años en corporativos, en empresas privadas y justo desde la parte de mi consultoría humana y de negocio, me he dado cuenta cómo esto ha sido un quiebre para los profesionistas que hemos pasado por esta situación de mobbing, cuando tú empiezas a brillar, cuando tú empiezas a desarrollarte profesionalmente, laboralmente, y vas detectando ciertas cosas que no te cuadran. Y entonces aquí la recomendación que hace Girard, un estudioso en 1982, es que hay que juzgar al árbol por sus frutos, ¿sí? Y el deseo mimético trae esa rivalidad mimética por lo que trae la violencia. Es decir, hay envidia, hay celo. Y entonces hacen creer a la víctima profesionista, operador o trabajador, no importa en el campo donde te encuentres, pero te hacen creer que tú eres el que no tiene las capacidades, el que no estás dando más, el que tú eres el extraño dentro del grupo y entonces te empiezan a relegar. Se llama congelamiento. Ahora se da todo un suceso para la parte de la mujer dentro de las organizaciones, donde hay momentos donde ya está topada tu profesión, ¿sí? Porque se llaman techos de cristal, así se les ha nombrado, donde por más que la mujer quiere ir escalando, más arriba, más arriba, más arriba, quienes están son los hombres. Y entonces nos damos cuenta que no solamente nos vamos a encontrar con un machismo ignorante pues desde la parte de socialización, de integración, de liderazgo, donde haya reciprocidad positiva y donde ambos géneros unan sus esfuerzos para salir adelante y entregar eficientes resultados. No es así en esas organizaciones tóxicas que permiten esos abusos. Para esas organizaciones, desafortunadamente, cada vez que estas personas, psicópatas integrados, toman los poderes, decíamos que son fríos, que son calculadores, justo lo que empiezan a hacer es a instalar miedo. Y se me viene a la mente y se les recomiendo la película, la de Los Juegos del Hambre, y justo así opera. Claro, ¿cuál es el punto? Que estas organizaciones amenazan con correrte. Estas organizaciones están permitiendo que sus colaboradores estén trabajando constantemente horas que son inhumanas. Estas organizaciones, y hablamos de un organismo porque, a ver, cuando la cabeza está podrida, pues todo el cuerpo está podrido, ¿sí? Cuando la semilla de tu empresa, de tu negocio, no tiene claridad en sus valores o no tiene valores o los tiene pero solamente escritos y entonces no se ejecutan y no se lleva el cuidado de los humanos, que son el capital más valioso que pueda tener un negocio, entonces desafortunadamente adentro tienes cáncer. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que evidentemente
tu negocio no crees que va a durar muchos años, porque te vas quedando con gente que también va a traicionar tu negocio, así como fue capaz de eh, menospreciar, denigrar a esa persona voluntariosa, servidora, comprometida, siempre dispuesta, con esas características de brillo, con esas características de luz. Seguramente un día también te va a traicionar y un día también te va a mentir. Y un día también te va a obstaculizar tu crecimiento como en ese desarrollo dentro de tu negocio. Entonces, esas personas psicópatas integrados, que son los líderes tóxicos o los narcisistas que se creen superiores a todos y que entonces necesitan adoración y culto porque no aceptan que les digas con claridad una confrontación profesional de un modelo operativo, un modelo de negocio que no esté funcionando o que puedas aportar o que puedas ser tan abierto, te lo impiden porque entonces ya serás el próximo en la lista. ¿Cuál es el medio por el cual te controlan? Por el miedo el miedo y el miedo al hambre, el miedo a que sales y entonces, pues, quién sabe qué vas a hacer, porque está muy difícil, pues, es que, pues, mejor cuiden su trabajo, porque ya vieron que recortaron a tantos y pues quién sabe quién siga, ¿no? Entonces, todo este tema tan hostil, tan denigrante, tan bajo, tan de poco amor o de nada de amor, ¿no? Definitivamente, pero es que es muy sutil. El punto es que la gente no sabe que está viviendo mobbing. Desafortunadamente no lo sabe porque él cree que le sobrecargan de trabajo. Y entonces, ¿qué crees? O sea, aquí está el colmo de los colmos. Esta persona empieza a tener workaholic, o sea, exceso de trabajo, le genera adicción al trabajo, pero también quiere estar dando los resultados, los resultados, los resultados, los resultados. Y llega un momento que le da burnout. O sea, ¿qué quiere decir? Queda totalmente aniquilado. Porque inclusive está el tema del vampirismo energético. La gente se queda sin energía, la gente se queda totalmente paralizada y va generando muchas enfermedades porque el cuerpo lleva la cuenta. Entonces, esos son los seductores engañadores. No van a llegar directamente a amenazarte, no, son muy sutiles, son vampiros energéticos y los violentos, pues finalmente los vamos a ir viendo a través de toda esa estrategia, porque inclusive a veces ellos ni siquiera van a hablar, solo van a meter un chismecito o van a meter una humillación o van a meter una burla. Así que esos prepotentes o sabelotodos o crueles, porque al final del día pues lo que hablábamos de las familias, pues también pasa y en este centro que nos trae ahora a hablar de ese acoso en el trabajo. Y en ese sentido, hablando de los síntomas que estás comentando, entiendo que hay un daño que se va generando en la víctima por este proceso de acoso psicológico y al irse acumulando, recuerden que el acoso psicológico no es un tema muy puntual de un error que le hacen ver a alguien o alguna llamada de atención, sino que le van dando dosis constantes hasta que van acorralando a la víctima. Entonces, hablabas de un burnout. Esto yo lo interpreto como estos síntomas que pudiera ser un trauma, un trastorno que a la larga se convierte en estrés postraumático. Y en Correcto. ese sentido, ¿qué me puedes decir? Porque me hablabas de que pues las personas se enferman, ¿no? A qué grado? Yo sé de indemnizaciones, de personas que se tienen que indemnizar y regresan con todavía con daño, con perdiendo su salud y llegan a lo mismo, a este proceso de acoso psicológico y a veces no están identificando que están viviendo un acoso. Por Y siguen supuesto. enfermando y siguen enfermando. O sea, lo mismo que pasa en casa cuando se vive el acoso psicológico, también se vive en lo laboral. El trauma acumulado, este acoso, día con día, va haciendo que las personas pierdan la salud, ¿verdad? No nada más mental, psicológica, sino física, de tal manera que ya no pueden cumplir con su área laboral. Y lo que se pretende, evidentemente, sabemos que es echarlo, sacarlo o culpabilizarlo de los errores para
con eso satisfacer algunas necesidades de la empresa, o para culpabilizarlo y lavarse las manos, o para permitir de pronto hacer actos de corrupción donde la persona no se Así presta es. para eso. No se puede haber muchos temas, pero fuera de ello y los mecanismos psicológicos que provocan estos seres que que ostentan algún poder, no nada más creo que es lineal, o sea, no nada más es del jefe al subordinado, sino que también se da al revés, pero ahorita quisiera dejarlo de lado, sino más bien entrar en el tema de la salud. ¿Qué puedes decir, Cari, sobre la enfermedad? ¿Cómo puedes dimensionar esto que es terrible cuando te acosan y pierdes tu salud por ese motivo? Sí, evidentemente el cuerpo lleva la cuenta de todo ese daño psicológico que te han hecho creer que tú eres responsable con esa culpabilidad que han introyectado en ti. Y con esos testigos mudos, que son los compañeros o que son las personas que escuchan el grito, que escuchan el regaño o inclusive que escuchan el desdén, o puede ser también que no te regañan y que no te digan nada y que te dejan ahí solitario y que pasen los días y no te hagan una retroalimentación o un seguimiento de tus KPIs respecto a tus entregables. Entonces, ¿qué es lo que pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo empieza a resentir y lo que vas a empezar a tener es mucha ansiedad. No vas a poder respirar adecuadamente, vas a empezar a fumar mucho o vas a empezar a comer mucho o vas a empezar a crear obesidad o vas a empezar a crear temas de afectación de sueño o vas a empezar inclusive a querer dormir y ya no despertar. Esto va desde un mínimo de reacción del cuerpo hasta que el cuerpo mismo ya no quiere existir. O sea, vienen pensamientos suicidas, ¿sí? Donde desafortunadamente el daño ya está hecho y las secuelas son terribles, ¿sí? Vemos cómo se enferman, les salen tumores en la cabeza, hay parálisis facial, parálisis corporal. Inclusive hay temas de cáncer, hay temas de sueños muy delicados con pesadillas. Inclusive cuando se van de vacaciones, las personas ya no quieren regresar. Y lo peor de todo, que cuando les habla el jefe o la jefa, que para empezar esos nombres ya no deberían de existir, serían colaboradores o quizás un supervisor o un rol que no manejara una autoridad de yo soy más que tú, sino solo son roles que las personas dentro de una organización van teniendo y eso no te hace más que el otro, aunque tengas mayor grado académico o económico o lo que quieras, al final, si partimos de una igualdad de valiosidad de los humanos, tiene que haber ese respeto, pero como no lo hay y como esa persona lo controla con el miedo, entonces la persona tiene mucho miedo a ser despedida y dice, ¿qué voy a hacer fuera de? Entonces ellos van armando toda una estrategia para que inicialmente hay una seducción del agresor mentiroso porque no lo crees, porque dices, pero si nos hablamos bien, pero si es mi cuate, pues sí, pero tú no ya sabes que por detrás ya empezó a mover los hilos para que todos te señalen, hay burlas, acusaciones, te ridiculiza, se burla de ti, te gritonea, hay pues cerrar el crecimiento laboral, lo que decíamos, que son techos de cristal donde ya no puedes estar escalando, les dan las oportunidades a los amigos, a los cuates, hay un desprecio, no te escuchan, te ningunean, te ven feo, te ven con asco, te ven con ira, en esos ojos infernales que yo los he visto en personas supuestamente líderes, pero de líderes no tienen nada, son incapaces de controlar su propia vida y están totalmente vendidos al diablo, a la maldad, para hacer daño dentro de esos trabajos. Ahora, imagínate tú que en ese acoso laboral de testigos, estamos hablando de un 65% que ven. Entonces, si eres testigo y no haces nada para ayudar a tu compañero, tú también eres responsable y estás siendo asesino de esa actuación y de todo el daño que le están haciendo, porque pueden pasar Claro, años en lo que se va a ir recuperando la víctima. ¿Por qué? claro, Porque hay es gente que, sí. sí, que hay gente que está paralizada y que ya no puede levantarse y que por más le dices, oye, mira, es tan solo un trabajo, hay millones de trabajos y tú tienes muchas habilidades, muchos dones, pues ¿qué crees? El daño ya está hecho. Entonces tiene que pasar por un proceso de recuperación donde personalmente yo les he atendido y vemos cómo a través de técnicas como es la desensibilización del trauma, como es el MD, el MDR, como es todo el tema de reconfiguración de sus creencias a través de nuevamente
insertarlos, ¿sí? dentro de sus negocios o de su desarrollo personal, profesional y económico, porque es devastador cómo inclusive pueden quedar sin un peso y endeudadísimos, pero no pueden hacer más porque están totalmente rotos, fracturados. Digamos que ese abuso tan terrible marca la vida de las personas. Así que quiero comentarte una cifra muy importante. En el tema sexual hay una degradación tan fuerte y hay un acoso muy grande para hombres y mujeres, pero más se da en las mujeres. Estamos hablando que dicen aquí una estadística dentro del acoso laboral, ¿sí? Nos dice que hay un tema de estos acosos al 44.4 y un acoso verbal del 22.2, acoso psicológico del 15%, burlas de compañeros del 6.1, poner en duda sus capacidades, saturación de trabajo, apodos de compañeros y burlas muy sencillitas, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que ese 44% es apenas de los que denuncian. O sea que estamos hablando que México ahorita está en un alto top de móvil, porque por más que las pasen a World to Place ay, sí, mira, fabuloso trabajar ahí, tengan mucho cuidado y dense cuenta y hagan un check de ese mobbing. ¿Por qué? Porque aunque las tenga categorizadas, ustedes no saben si realmente dentro de otras áreas, dentro de ellas, se está dando y la gente lo normaliza y la gente lo toma como, ay, no pasa nada, ¿no? Hay otro más que se fue. Sí, pero tú no sabes la entrevista que tuviste que haberle hecho, el por qué se fue y cómo lo trataron, ¿sí? Y que lo hayan tratado dignamente, porque se entiende que se rompen las relaciones, es natural, es normal, cuando el proyecto ya finalmente dio lo que tenía que dar y se entiende, pero lo que no es aceptable es la violencia, la burla y el daño psicológico, mental, estructural que ya se hizo en la víctima. Correcto. Y bueno, entonces es importante, amigas, amigos, identificar el mobbing en sus áreas de trabajo y no dejar pasar por alto los síntomas. Hay síntomas clave para saber si está siendo desestabilizado psicológicamente, si está siendo relegado, si te están excluyendo, si están, por ejemplo, haciendo estrategias, generándote confusión, moviéndote tu área de trabajo, haciendo comentarios insidiosos, llevando toda una campaña de difamación para generar este proceso de chivo expiatorización entre todos los compañeros. Hay muchas señales, pero hazle caso a tu cuerpo. ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Será que tienes en tu trabajo siempre, a la hora de la comida, te duele el estómago, tienes problemas para digerir, tienes ganas de vomitar, tienes constantes erupciones, alergias, tienes cambios en tu conducta, estás irritable, sientes miedo, cada que vas en el proceso a tu trabajo ya estás pensando, ya te provoca ansiedad, angustia, se eleva tu presión arterial, empiezas a sentir esta taquicardia, la sudoración o las manos frías, esta sensación de baja autoestima, de no valía, de sentir que no das el ancho y darte cuenta de que si te están tratando de una manera con comunicación ambigua, por ejemplo, con órdenes contradictorias y este entorno laboral cada vez se vuelve más hostil, ¿sí? Entonces, para las víctimas de mobbing, de acoso laboral, es importante identificar, tener estos criterios, identificar primero afuera, ¿verdad? Ver su cuerpo, llevar un registro de lo que está pasando. El cuerpo lleva la cuenta, como decías, Cari, y el cuerpo no miente, el cuerpo nos avisa, nos da señales. Entonces, no trivialicemos estas sensaciones y después seamos objetivos, llevemos esto a la realidad, podemos ver, observar, tomar datos de que eso realmente está pasando. No es algo que yo me imagino, no es algo que tiene que ver con mi sensibilidad, ¿sí? O algo que salió de la nada. Si yo tengo datos puntuales, esto lo cognitivo-conductual nos va a ayudar a entender eh, cuáles son las pautas, las formas en las que se conducen y entonces puedes llevar ya todo un récord
y no tienes que dejar pasar mucho tiempo porque está de por medio tu salud. Eventualmente pierdes tu salud, eventualmente pierdes el trabajo porque lo que pretenden es sacarte o utilizarte o aprovecharse de ti y de ahí no vas a sacar nada bueno. Entonces, si es un ambiente laboral tóxico y el liderazgo es tóxico y hay un ambiente donde todo esto va generando un daño en diferentes niveles, lo mejor sería, pues claro que no es fácil cuando tienes deudas o cuando tienes una situación económica complicada, pero la recomendación sería ponerse a salvo, como en todos los casos en los que hablamos de acoso psicológico, de violencia, es contacto cero, ¿verdad? Es alejarte, es buscar estrategias de salida, pero teniendo la conciencia de lo que está pasando ahí, sin trivializar. Esa sería como una advertencia y una recomendación para ir recuperando la autoestima, recordar que tienes buenas capacidades, que eres inteligente, que lo que te hicieron ahí pues no era justo, no se merecía. Y no sé si acá en México proceda, no estoy enterada, debería yo de tener este dato, pero bueno, lo Sí, anoto sí está, como sí algo está. que investigar, el dato de si está legislado como un delito penal el Sí, acoso laboral. Sí, está tipificado, sí, así es. porque bueno, eso sería importante, tomar datos para que en un momento dado, pues esto pueda llevarse a un término legal donde haya información fidedigna que conste que eventualmente estuviste viviendo ese acoso y por eso has perdido la salud y por eso muchas otras cosas. Así que esperamos que esta información te sea de utilidad. Una disculpa si en el video se ven cortos en la conversación, porque yo me di cuenta que se estaba como pausando mucho. Vamos a ver cómo queda este video. Espero que se entienda como con claridad y nada más haya sido yo la que percibió esto desde este lugar. Y bueno, algo más, querida Sí, sí, mi doctora, queridísima. respecto a... Ujú, adelante, Sí, mira, vamos a... sí, está la NOM 035, que son las obligaciones de los trabajadores y de los patrones, así se le conoce. Entonces, hay un respaldo legal, háganlo valer, ¿sí? Esa norma oficial mexicana de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces, yo los invito a que si ustedes detectaron parte de lo que nosotros estamos diciendo, no se queden callados. Ustedes no merecen que nadie los maltrate. Si tienen desconocimiento del tema, de sus labores, es obligación de la organización de capacitarlos, orientarlos y ustedes tener la mejor actitud para que desempeñen sus tareas lo mejor posible, siempre considerando que los errores son humanos y siempre podemos mejorar. Pero lo que jamás vamos a permitir es un abuso de autoridad, abuso de poder. Ellos no tendrían que estar en su tabique golpeteándote, ni mucho menos insultándote y hacer un gran terror cuando hay una falta de ortografía o cuando ay, es que te equivocaste y magnifican y, oye, bueno, espérate, o sea, sí, reconozco el error, pero lo voy a corregir y lo voy a prevenir y pasa, ¿no? Y pasa. Sin embargo, cuando están en esa parálisis, en ese congelamiento, ustedes tienen que incomodarse, inconfórmense, porque tenemos que detectar ese tipo de conductas para que se puedan salvar. Su vida está en riesgo. Créanme lo que hay personas que sí han muerto por el tema del mobbing, por todos los efectos y los daños colaterales que se hace, inclusive gente que ya no puede incorporarse laboralmente y que ellos quedan como pues finalmente los mejorcitos, ¿no? Dentro de esas organizaciones y no es cierto. Así que por favor pidan ayuda, denuncien, aléjense de quien los pisa, de quien los oprime, no son esclavos, recuerden, ya pasó esa época y por más necesidad que tenemos dignidad. Así que busquen entre sus talentos, entre sus dones, ¿sí? Decirse que son buenos, que no merecen ser maltratados, merezco dignidad y respeto y que son valiosos. Así que por favor, lleven ese seguimiento. Y lo que les queremos decir, mi querida, es que hay un curso, voy a aprovechar esta, ese tiempecito si me das. Hay un curso que elaboré de acuerdo al EC 0366, que es del CEP Conocer. Es un curso en línea de 6 horas donde hacemos un trabajo de identificar
qué es el mobbing, cómo puedo recuperarme y además hacemos técnicas que ayudan a salir a la persona de ese trance muy delicado y además a todos los que le den un like a Raíces Universales, les vamos a dar, si ustedes adquieren ese curso que vamos a poner, ese link aquí, está en Hotmart, ustedes van a tener derecho a que yo directamente trabaje con ustedes la desensibilización del trauma de ese mobbing que traen. Así que esa herida se podrá desensibilizar y ustedes podrán retomar con la ayuda de Dios, por supuesto, ustedes nuevamente lo que eran antes de este gran, vamos a decirlo, catástrofe o el trauma que pues finalmente con este acoso psicológico se dio. Ahora lo que se les pide es que solamente digan que nos escucharon aquí, le den un like y con mucho gusto va a ir integrado esas 2 sesiones para desensibilizar ese trauma. Así que la Ley Federal del Trabajo establece que el acoso laboral es causa de rescisión de la relación laboral. La penalización para el patrón que cometa o permita actos de acoso es de entre 250 a 5,000 veces el salario mínimo general. Para denunciar el mobbing de México se puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que ofrece asesoría jurídica laboral gratuita. Por favor, llamen a esos números. Bueno, están los 871 72 94 2 y arroba, bueno, aquí está el www.datacultura.cdmx, donde pueden ver la asistencia de apoyo para el tema legal. Así que será un placer. En conclusión, por favor, habla y denuncien estas injusticias, no se queden callados. Y si ahora estás desempleado, prepárate porque vienen buenísimas ofertas para ti. Abre tu mente porque Dios nos da el sol, nos da el oxígeno a todos y podemos nosotros volver a producir. Eres muy valioso y no te creas de esos cuentos. Así que no te dejes y por favor saca esa buena voluntad para hacer acción. Por más que te quedes ahí, no vale la pena que estés sufriendo tanto tú y tu familia, porque seguramente también hay pues una gran deterioro pues ahí familiar, porque también lo resienten ellos, ¿no? Entonces, mi queridísima, por favor, hay que decirles a ellos que pues al final del día ellos son los responsables a partir de esta información que les damos de saber que no tienen que tener vergüenza si los despidieron o si están a punto. No, 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 hay mejores cosas para ustedes. Dejen la carroña para los que en realidad están haciendo la maldad. Ustedes vayan por lo bueno y lo mejor porque ustedes lo merecen. Así que en ningún momento está pautado el acoso, ¿verdad? Con tu sueldo, con tu profesión. Seamos los protagonistas de nuestra historia, salgan de ese acoso, de esa violencia laboral, ustedes lo merecen y de verdad no permitan que los insulten, que les digan malas palabras, que los ignoren, que los acusen, ya no permitan más porque ustedes valen muchísimo, son hermosos, son preciosas, así que adelante porque sí hay salida y hay esperanza. Y después van a voltear y van a decir de la que me salvé. Porque, pues, ¿para qué dar tu energía y tu esfuerzo a este tipo de lugares donde, pues, finalmente no vas a ser valorado como un humano, ¿no? Es correcto. Pues bueno, entonces cerramos mandándoles un abrazo. Gracias por compartir. Aprovechen la invitación de Karina. Es un lindo regalo. Y salgan de la indefensión. Recuperen su poder personal. Muchas Ve- gracias, maestra. Que Dios me los bendiga. Así que, por favor, autoconfianza, compasión, hagan deporte, cuídense mucho, báñense bonito, disfruten, porque hay vida después de un móvil. Dios los bendiga.